moderación y presentación curricular de nuestro conferencista magistral a cargo del doctor Juan Manuel Durán Juárez. Adelante, doctor. ¿Se escucha? Sí. Okay. José Ramón Cosío Díaz nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima, obteniendo el grado de licenciatura en 1984. Estudió la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, de noviembre de 1986 a julio de 1987. El doctorado lo concluyó en el 88 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. En 1983 comenzó su trayectoria como profesor impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, desde 1987, conocido como el ITAM, en donde además ocupó el cargo de jefe de Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido más de 70 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y a la fecha ha impartido aproximadamente 500 pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y el extranjero. Ha escrito 21 libros, el último de ellos, El caso Radilla, Estudio y Documentos, editado por Porrúa el año pasado, en mayo. Tiene más de 700 publicaciones de artículos en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. El ministro José Ramón Cosío Díaz ha recibido importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación en 1998 en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes 2009 en el campo de la Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pajés Yergo 2010 por su labor en los ámbitos de justicia y Estado de Derecho, y también el Premio Nacional Maninali 2011 para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural, en virtud de su ejemplar trayectoria profesional como académico, abogado y ministro de la Suprema Corte. Es jurista distinguido residente del Centro de Derecho de la Universidad de Houston desde septiembre de 2011. Es miembro de importantes instituciones académicas y científicas y profesionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigador Nivel 3, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Barra Mexicana del American Law Institute y del Colegio de Abogados. También el Consejo Consultivo de Ciencias, del Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Actualmente es integrante también de diversos consejos editoriales en revistas especializadas. Se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor de Derecho Constitucional en el ITAM y coeditor de la sección de Salud y Derecho de la Gaceta Médica de México, además de ser columnista del Universal. Pido un aplauso para nuestro ponente. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer desde luego su presencia en este muy importante y cada vez más relevante evento cultural que es la FIL. Quiero agradecer al doctor Durán la invitación que tuvo a bien hacerme hace unas semanas.
para estar con ustedes, y al doctor Miranda también, pues su anfitrionía en este acto. Platicaba con el doctor Durán y con el doctor Miranda sobre cómo podíamos desarrollar esta mañana, y más que venir yo a contarles una larga historia de lo que han sido los derechos humanos o lo que implica la reforma de junio del 2011, me parece, si están ustedes de acuerdo, que yo pudiera hablar unos 30 minutos cuando más. El doctor Miranda me va a hacer favor de indicarme cuando me esté acercando, para dejar tiempo a comentarios, a preguntas que creo que pueden ser para ustedes pues mucho más interesantes, por la posibilidad, no porque sea yo, pero luego no es fácil dialogar con un ministro de la Corte, conmigo, con cualquiera. Entonces creo que eso es algo que puede aprovecharse por los estudiantes y las personas que hacen el favor de acompañarnos. Jorge Vídker, mis compañeros, el maestro Barragán, hace varios años del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y me da mucho gusto también estar aquí con ustedes. Para no perder mucho tiempo en antecedentes históricos y regresarnos al Génesis o hasta más atrás, lo que haría yo es simplemente decir que el tema de derechos humanos que tenemos hoy en día en el país, y con independencia de las distintas iniciativas de reformas constitucionales que se presentaron, data claramente del mes de junio del año 2011. Como ustedes saben, y con independencia de que otros preceptos constitucionales se transformaron, yo solo me voy a detener en uno de ellos por su enorme relevancia. El artículo primero se transformó sustancialmente, de tener un apartado relativo a la titularidad de los derechos humanos o garantías individuales en el lenguaje de entonces, de tener una prohibición hacia la esclavitud y un apartado relacionado con la no discriminación, pasamos a tener, yo pienso, que uno de los artículos constitucionales más sustantivos que existen en cualquier ordenamiento en cualquier parte del mundo. Creo que es un artículo, y ahora voy a tratar de decir por qué, con una extraordinaria fuerza, esto como metáfora desde luego, con una extraordinaria complejidad que pues nos está generando un cambio central a todos los que participamos en la profesión jurídica. Yo creo, con toda franqueza lo digo, que es uno de los cambios más importantes de las muchas reformas que ha tenido nuestra Constitución, no solo porque es un cambio normativo, que ya sería bastante, sino por la gran cantidad de implicaciones que van a tener y que está teniendo para la vida profesional del país. Desafortunadamente, muchos de los cambios que se están dando están todavía en un nivel simbólico o están en un nivel retórico de lo que significan estos derechos humanos. Las personas siguen hablando en el discurso e inclusive dentro de la profesión como si sería deseable, déjenme ponerlo así, que los derechos humanos estuvieran en la Constitución, cuando los derechos ya están reconocidos efectivamente en la Constitución, y hay muy poco trabajo dogmático, muy poco, de verdad, en cuanto a estos derechos. Si ustedes ven las publicaciones que se han estado emitiendo, lo que están diciéndonos es o lo deseable que estén los derechos humanos, una retórica que ya me parece a mí que está agotando su función en el sentido del cambio de a un nuevo paradigma, y pues algunas pinceladas, sobre todo muy descriptivas, acerca de lo que estos derechos pueden ser. Pero operación jurídica, dogmática, teoría, ciencia jurídica, como ustedes la quieran llamar, me parece que todavía no entramos a analizar los distintos aspectos que están ahí establecidos, y eso creo que es de mérito de la misma protección de los derechos humanos. Inclusive yo he pensado, no sé si ustedes compartan esta apreciación, que el hecho de que estemos simple y sencillamente repitiendo lo importante que son los derechos humanos sin entrar a hacer un trabajo como el que en cualquier disciplina jurídica existe para conceptualizar, para categorizar, para diferenciar los enunciados que están contenidos en la Constitución, creo que puede llegar a un punto en donde esto, lo digo con una expresión coloquial para transmitir la idea, se chotee, en el sentido de que pues, no tiene mucho sentido
trabajar de esa forma, ¿no? Porque todo se parece, todo se encuadra, todo se quiere ver a la luz de los derechos humanos, y evidentemente hay cosas que sí y hay cosas que no van a ser posible jurídicamente, operativamente, cotidianamente introducir en esta materia. Entonces creo que como profesión sí es importante que nos pongamos a conceptualizar estos mismos elementos. ¿Cómo está el asunto de los derechos humanos? Todos ustedes, como miembros de la profesión, o la inmensa mayoría de quienes estamos aquí como miembros de esta profesión, hemos leído el artículo primero. Y el artículo primero, en sus 3 primeros párrafos, es una enorme densidad, e insisto, creo que nos va a implicar a todos una necesidad de trabajarlo y de reelaborarlo muy sustantivamente. En el párrafo primero, para empezar desde luego en orden, lo que está diciendo la Constitución es algo muy importante que acaba de tener ahora el 2 de septiembre en la discusión que tuvimos en el Pleno de la Suprema Corte con una contradicción de tesis, un pequeño ajuste. Yo estoy en la posición minoritaria, pero no vengo a hablar de mi tesis y mis puntos de vista, sino simplemente a describir algunos conceptos en este sentido. La Constitución, a mi parecer, lo que está diciendo es que una vez que se satisfagan los procedimientos legislativos mediante los cuales los tratados internacionales se incorporan al orden jurídico nacional en términos de los artículos 89, 76 o 133, tenemos dentro del orden nacional los derechos humanos de fuente constitucional y los derechos humanos de fuente convencional. Esto es muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden leer, si tienen un criterio razonable de identificación, el topográfico de Vallarta o algún criterio más sustantivo en cuanto a qué precepto de la Constitución contiene un derecho humano. Es relativamente fácil porque llevamos muchos años trabajando con ello. Hay una jurisprudencia más o menos continuada de la Suprema Corte, de los tribunales colegiados, y los podemos identificar. Están los derechos a la no discriminación, los derechos de pueblos y comunidades, el derecho los indígenas, todos los derechos sociales del cuarto que conocen ustedes bien, el derecho al trabajo y así sucesivamente, y yo puedo saber con cierta facilidad cuáles son los derechos humanos de fuente constitucional. Lo que sí ya resulta más complicado es saber cuáles son los derechos humanos de fuente convencional. ¿Por qué? Porque la Constitución intencionadamente utiliza un lenguaje que no dice que estén reconocidos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino los derechos humanos que estén contenidos en cualquier tratado internacional celebrado por el Estado mexicano. Y eso es una operación jurídica completamente diferente. Yo el otro día ponía un ejemplo. Imagínense que en esta pared pudiéramos poner el tratado, desde el primer tratado que celebramos en el siglo XIX, el tratado con Colombia, y así sucesivamente todos los tratados celebrados, todos internacionales, con cualquier país, en cualquier tiempo, sobre cualquier materia. Usando la expresión de Hart, que sé que para otra fin, pero la podemos aquí plantear. ¿Cuál es el criterio de reconocimiento que yo tendría que tener para identificar en esos 300, 200, 400, 150 tratados internacionales que tenemos en vigor en México un derecho humano? En principio, la vocación de un tratado de doble tributación o de un tratado comercial no es la de la protección de los derechos humanos, tampoco lo es de un tratado de aguas como el que tenemos celebrado con los Estados Unidos, etc. No son sus vocaciones iniciales, pero puede haber, dada la forma en que está redactado el artículo primero de la Constitución, en esos tratados internacionales un derecho humano que yo tenía que reconocer. Consecuentemente, si bien sé cuál es el tamaño, déjenme ponerlo así como magnitud, del derecho humano o de los derechos humanos de fuente constitucional, no tengo del todo claro cuáles son los derechos humanos de fuente convencional, porque insisto, esto es un trabajo que se va a ir haciendo, me parece, poco a poco. Hasta hoy que nos han planteado en la Corte, pues violaciones a derechos humanos de fuente convencional de tratados de derechos humanos. Entonces tampoco ha resultado muy difícil. El pacto, la convención, la declaración, en fin, en ese tipo de tratados es relativamente fácil porque, insisto, su vocación general es esa.
Pero en el futuro, los comerciales, los de doble tributación, etcétera, pueden tener esta situación de contener derechos humanos y tendríamos que hacer, como todo proceso jurídico, la elaboración, la identificación, la conceptualización para poderlos usar en un proceso en este mismo sentido. Supónganse ustedes que pudiéramos en este momento poner aquí, en este lado de la mesa, todos los tratados que fueran objetos, nada más así, objetos como esta botella de agua, y que pudiéramos poner todos los derechos humanos de fuente constitucional de este lado y todos los derechos humanos de fuente convencional de este otro. Supónganse nada más eso, y supónganse que ocupáramos una parte muy importante de la mesa con estos objetos, así los voy a denominar simplemente para tener una figura mental y que sea un poco más clara mi explicación. Aquí están los derechos. Tengo aquí encima de la mesa, vamos a pensar para no, 50 derechos. ¿Qué es lo que está haciendo el segundo párrafo desde mi punto de vista? Lo que el segundo párrafo está diciendo es lo siguiente: una vez que tengas identificados esos derechos de fuente constitucional o de fuente convencional, lo que tú, órgano del Estado, luego digo cuáles, hasta ahorita lo dejo así de general, órgano del Estado, tienes que hacer es identificar aquel derecho que le da mayor protección a las personas, y es el principio pro persona, o pro homini, mejor pro persona, y debes aplicarlo o utilizarlo de la forma que sea, porque hay muchas funciones normativas aquí, para que la autoridad te dé la mayor protección posible en la situación que le corresponda a la autoridad enfrentar respecto de ella. La operación, fíjense ustedes lo interesante que resulta. Pongan otra vez todos los derechos, construyan una masa en esos derechos. Yo no le llamo bloque de constitucionalidad porque es un problema muy francés, muy particular con la Constitución y el preámbulo del anterior, que no uso la expresión en ese sentido, simplemente voy a decir, lo que tenemos es una masa de derechos, todos estos objetos que puedo identificar. Yo, autoridad, repito, para efectos de poder otorgar la mayor protección, identifico cuál de entre todos es el que mayor beneficio le genera a la persona y se lo aplico en su situación concreta para efectos de generarle el mayor beneficio. Para mí, esta es la lectura del principio pro persona. Repito, la Suprema Corte, ahora en el mes de septiembre, tomó una interpretación que en la primera parte se asemeja a esto, pero en la segunda parte dice, no va a ser así. ¿Por qué razón? Porque ahí donde haya una restricción constitucional, como dicen los estadounidenses, cualquier cosa que eso sea, en términos jurídicos desde luego, prevalecerá la interpretación o inclusive el uso, en esta metáfora que estoy siguiendo, del objeto derecho humano de fuente constitucional respecto del derecho de fuente convencional. ¿Dónde se van a presentar problemas en este sentido? Por ejemplo, en el arraigo. Tenemos en los problemas complejos que estamos viviendo como sociedad mexicana en estos días una situación difícil. Se están arraigando las personas, la Suprema Corte declaró inconstitucional los arraigos previstos en la legislación penal. El presidente Calderón, expresamente en la iniciativa de reformas constitucionales, presenta una iniciativa constitucionalizando el arraigo para efectos pues de eso, de hacerlo constitucional. Y ahora la pregunta que se podría hacer a la Suprema Corte es si el arraigo es convencional o no. Ya es una naturaleza completamente distinta de la pregunta. Pero ¿qué es lo que se va a, podría contestarse? No estoy adelantando criterio, pero podría contestarse, lo pongo en términos muy hipotéticos, que como hay una prevalencia de la Constitución respecto de los tratados y de los derechos contenidos en los tratados, más específicamente, el arraigo no puede ser inconstitucional, desde luego porque está en la Constitución, pero tampoco inconvencional porque la Constitución prevalece sobre el propio Tratado Internacional. Más o menos por ahí está esta segunda cuestión mecánica. Ahora bien, ya sé cómo se incorporaron los derechos. Párrafo primero, ya sé que están en una misma igualdad jerárquica. Párrafo segundo, con esta restricción del criterio.
Ahora, ¿qué es lo que hago con esos derechos en el nuevo esquema? Vamos al párrafo tercero. Y en el párrafo tercero genera una solución sumamente importante al iniciar con la expresión: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán o tienen la obligación, y ahorita voy a decir cuáles son las obligaciones, pero ¿qué es lo que quiero señalar? Que esta forma de construcción de los derechos humanos a la que me estoy refiriendo aplica a todas las autoridades del país. Ha quedado una especie de idea de que solo nos vincula o nos vincula más directamente a las autoridades judiciales, y esto creo que no es correcto. Lo que la reforma está diciendo puede ser que esté bien, puede ser que esté mal. Yo no soy nadie para discutir en este momento lo que hizo el órgano constituyente de mi país. Simple y sencillamente digo que una vez que están ahí los derechos identificados y conceptualizados en razón del principio pro persona, se obliga, la Constitución obliga a todas las autoridades del país, a todas, a hacer operaciones con esos derechos que están identificados. Y esto creo que es un tema absolutamente central. No dice, insisto, solo las autoridades de amparo cuando lleven a cabo el control de regularidad en el amparo, o solo las autoridades jurisdiccionales cuando hagan el control de regularidad difuso que estableció la Corte en el caso llamado Radilla, etcétera, sino lo que está diciendo la Constitución es: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que hacer cosas, así como dicen los ingleses, cosas con estos derechos. ¿Qué cosas tienen que hacer? Promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Ustedes pueden decir, son 4 acciones de suyo complejas: promover, respetar, proteger y garantizar. Pero la Constitución va más allá. Dice la Constitución cuáles son las modalidades mediante las cuales estas 4 acciones tienen que realizarse. ¿Cuáles son ellas? Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces tengo acciones, proteger, etcétera, y tengo formas específicas o modalidades específicas para la realización de esas acciones que se tienen que llevar a cabo. Yo en ese sentido es cuando digo que esta es una reforma de una extraordinaria importancia. Ahora bien, ¿qué pasa con esta reforma? Durante mucho tiempo, los que más o menos son personas de mi edad, etcétera, y yo creo que hasta varios años más jóvenes, lo que nos enseñaron aquí en este país es que la Constitución no era un conjunto de decisiones políticas fundamentales, muy a la Carl Schmitt, o que era una retórica constitucional, etcétera, pero prácticamente la doctrina mexicana hasta los años 90, sobre todo la doctrina constitucional, no reconoció el papel normativo de la Constitución. Era pues una especie allí de buenos deseos, principios, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que explicaciones muy en sintonía con las características del régimen político prevaleciente en esos años. Sin embargo, a partir de los años 90, comienzos de los años, mediados de los años 90, empieza a haber un cambio en la forma de apreciación de la Constitución. Y el cambio está muy bien expresado en el título de un libro muy conocido y muy recomendable de lectura para quien no lo tenga, que es de don Eduardo García Echeverría, que se llama La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Esta idea de que la Constitución no es retórica, que la Constitución no son decisiones políticas fundamentales, que no es, como diría Carl Schmitt, el modo, y repitieron muchos constitucionalistas mexicanos, el modo y forma de ser de la unidad política, eso no es la Constitución. La Constitución es un conjunto de normas que tienen vigencia, que tienen eficacia, que generan cadenas de validez, etcétera, etcétera, etcétera. Este cambio de derechos humanos, simultáneamente con el cambio de la manera en la que entendemos la Constitución, yo creo que es central. ¿Por qué? Porque, insisto, no estamos viendo a la Constitución en términos simplemente de una retórica política. Esto me parece que es de verdad tan importante como el cambio de derechos humanos. Y como tercera pata de esta mesa están las modificaciones que se dieron en materia de control de regularidad constitucional. Y regreso al caso Radilla. ¿Qué pasa en el caso Radilla? En el caso Radilla, después de la reforma constitucional, también de junio del 2011, al juicio de amparo, después de la reforma de derechos humanos de junio que estoy hablando,
Y con motivo, acuérdense ustedes, de la condena que el Estado mexicano sufre y sufre el Poder Judicial de la Federación por primera vez en su historia en una sentencia, porque había habido otras sentencias, Campo Algodonero, etcétera, pero el Poder Judicial de la Federación no había sido condenado, es la primera vez que nos condenan. Nos tenemos que plantear qué hacer con una sentencia extranjera o con una sentencia de órgano internacional, para no decir extranjera, de órgano internacional, hablar con más precisión. Y segundo, cómo íbamos a articular nuestro sistema de control de regularidad. En el caso Radilla se dijeron tres cosas importantísimas. Primera, se repitieron, se ordenaron, se clasificaron los sistemas de control directo de regularidad constitucional, amparo, controversias y acciones. Eso ya lo conocen todos ustedes, de eso no hablo. Segundo, y de manera muy importante, se retoma y se establece y se conceptualiza una viejísima discusión y un viejo problema que tuvimos intermitentemente apareciendo y desapareciendo en el orden jurídico mexicano, que es el del control difuso. Desde la tesis de don Gavino Fraga en el año 43, me parece, en el caso de Sabinas, una compañía telefónica en el norte del país, aparece el control difuso, después lo desaparece y aparece y desaparece, y así sucesivamente va teniendo ciclos, déjenme decir esto. Pero hacia mediados de los años 60, en una tesis muy interesante y muy bien redactada del ministro Azuela Rivera, se determina por la tercera sala que el control difuso no tiene cabida en México y que el control difuso no puede extraerse de la interpretación del 133 constitucional. Y desde entonces desaparece el control difuso. Quien quería citarlo, citaba aquellos trabajos que todos hemos leído de Martínez Báez, de Carrillo Flores, del propio Fraga, etcétera, para tener una idea, pero esto parecía como una pieza en museo. En el caso Radilla, lo interesante es que se dice, además de los controles concentrados o las modalidades de control concentrado, tenemos control difuso. Y todos los juzgadores del país, me da igual si son federales, estatales, del distrito, de materia penal, de materia administrativa, de materia laboral, todo órgano jurisdiccional del país puede realizar un control difuso para efectos de determinar si hay o no contradicción entre las normas legales que está utilizando para la resolución o el proceso del caso que tenga frente a sí, contra la Constitución o contra los derechos humanos de tratados internacionales. Y finalmente, en una tercera parte, se habla de este principio pro persona, de la interpretación que debe darse toda autoridad, y adicionalmente se habla de la vinculatoriedad que tienen las sentencias de la Corte Interamericana respecto a nosotros. Si ponemos estos tres elementos juntos, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, primero, un nuevo artículo primero, cargado de muchas cosas, reloaded, como dirían ustedes, ¿no? Que son muchos jóvenes aquí, así como esta es película, ya está verdaderamente cargado de cosas. Es otra cosa completamente distinta. Tiene identificación de derechos de una fuente y de la otra, tiene un principio pro persona muy claramente estructurado y tiene directrices, déjenme llamarlas así, para la acción de los órganos del Estado. Número uno. Número dos, tenemos un nuevo entendimiento constitucional, un entendimiento normativo de la cuestión, no un entendimiento político, retórico, con ese que vivimos tanto tiempo y que la mayor parte de los libros de derecho constitucional de este país siguen asumiendo. Y en tercer lugar tenemos los medios de control de regularidad constitucional, directos, difusos y toda la parte de la interpretación pro persona. Entonces, lo que tenemos hoy en día en esta materia son todos estos nuevos elementos sustantivos, simbólicos y operativos, si ustedes quieren, y procesales, con la posibilidad entonces sí de desarrollar enormemente el tema de los derechos humanos. El maestro Miranda me dice que ya estoy llegando al límite en esta parte, y entonces simplemente termino por donde empecé. La posibilidad de construir una cultura, un desarrollo de derechos humanos, yo creo que es extraordinariamente importante, pero creo que para poderlo lograr tenemos que trabajar como abogados los temas de derechos humanos y no seguir explicándonos como comentaristas o no seguirnos explicando
como miembros de otras profesiones o en un plano jurídico emotivo, como tantas veces pasa en este país con el derecho, este tipo de fenómenos. Creo que los tenemos que utilizar en procesos, creo que tenemos que plantearlos adecuadamente en los juicios. A lo mejor hay una pregunta de esto porque es un tema importante, y creo que tenemos que hacer esto, lo que es propio de nosotros, una construcción realmente de derechos para utilizarla realmente en los procesos. Con esto termino. Creo de verdad que este cambio constitucional que estamos viviendo es extraordinariamente importante y ojalá se encauce por lo que yo quiero simplemente denominar para acabar algún cauce jurídico normativo, porque creo que es la manera en la que se le puede dar muchísima eficacia a esta nueva construcción. Muchas gracias. Agradecemos al ministro José Ramón Cosío Díaz su espléndida conferencia sobre el nuevo sistema de derechos humanos, y como él lo planteó, pasaríamos a una sesión de preguntas y respuestas. Les pedirían que fueran breves y que plantearan su pregunta y si se pueden identificar de qué programa o de qué área vienen. No para una pregunta, soy Gustavo Lozano, egresado de la Universidad de Guadalajara, solo para manifestarle mi profundo respeto y admiración por haber interpuesto su postura en esta tesis 293, que fue el único que contradijo a los otros 10 ministros, y estuve revisando muy detenidamente la estructura de todo lo que manifestó, y para manifestarle que como jurista joven esta tesis lo que provocó fue que en fiestas, en todo el tiempo que duró, estuvimos hablando de eso con mis compañeros, y fue lo único. Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿quién más? Adelante, por favor. Sí, allá atrás, ahorita. Muy buenos días a todos. Soy Natalia Mendoza, soy egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, mi pregunta va encaminada a que se ha estado hablando mucho de las fuentes de materia de derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales. Sin embargo, hace unos días platicando con algunos amigos, estábamos platicando sobre las otras fuentes del derecho que podrían quizá aportar pues elementos para la protección de los derechos humanos, y estábamos comentando que la costumbre podría ser una de ellas, podría ser una de las que pues puedan proteger los derechos humanos, sobre todo cuando hablamos de los grupos indígenas, ¿no? Donde tienen ellos que tomar en cuenta precisamente sus costumbres. Entonces nos ponemos un caso hipotético donde una persona de una comunidad indígena peleara con algún otro que fuera un civil cualquiera como nosotros, y este civil privara de la vida del indígena, y que la costumbre de la comunidad indígena sea que quien priva de la vida a otro está obligado a pues mantener a esa familia indígena que se quedó sin la cabeza de familia. Sin embargo, nuestro fuero común pues dice que no, que quien priva de la vida tiene que ir a la cárcel. Entonces, si resolviéramos de esta forma, pues la familia indígena no quedaría como completamente satisfecha, porque para ellos lo que debería ser justo es precisamente que esta persona que asesinó a otra mantuviera su familia, y quizás para la persona que cometió el delito sería favorable que contribuyera de forma social. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es su postura respecto de las otras fuentes del derecho? Específicamente está la costumbre para aportar al nuevo sistema de derechos humanos. Gracias. Es que yo creo que ahí hay que analizar el problema de otra forma distinta. Lo que la COSUN dice que tiene carácter jerárquicamente superior es los derechos humanos contenidos en la COSUN o en los tratados internacionales. El problema que estás planteando yo creo que es distinto. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que estamos tratando de identificar es la costumbre que tiene una determinada comunidad en un determinado momento. Yo creo que el problema de las fuentes jurídicas está aquí, y el problema de la costumbre es la operación diaria sociológica de esa comunidad. Ahí hay un problema bien interesante en este sentido. La costumbre jurídica
la costumbre que se da en esa comunidad es jurídica o no es jurídicamente considerada. Si es una costumbre, y si la costumbre es considerada jurídicamente, uno podría escudarse en el principio de iura novit curiae y decir, pues el juez tiene que conocer el derecho y el juez tendría que resolver conforme a estos elementos. Pero si no fuera considerado como elemento jurídico, sino como elemento fáctico, tendría que ser acreditado en proceso por las propias partes. Y esto genera una diferencia fundamental. Ahora que dio el magistrado presidente del Tribunal Electoral su informe, presentaron, o más bien dicho, en su informe están unas tesis transcritas en donde el Tribunal Electoral está diciendo que básicamente hay que demostrar la existencia de la costumbre para efectos electorales y sobre todo para el trabajo del tequio y para saber si formas o no parte de, tienes derecho a determinado tipo de cosas. El tequio, como saben, es un trabajo así dicho muy rápidamente comunitario. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema ahí? No está en si la costumbre va a competir o no con las fuentes derechos humanos en este sentido, no. El problema es que al momento de referirme yo al problema en el juicio, tengo que apreciar la existencia de esos usos y costumbres y empezar por darle un sentido, configurarlo, etcétera, etcétera. Esto se facilita desde luego cuando estás en las instancias primeras, en los estados que tienen jueces indígenas, porque el propio juez conoce la costumbre y sabe que eso que están alegando las partes efectivamente sucede o no sucede en la comunidad a la que se esté refiriendo. Creo que en ese sentido no tiene problema. Lo que sí tiene más problema es cuando esto va escalando en distintas instancias. Ya empecemos, imaginemos por ejemplo, estamos en el amparo directo, ahí sí creo que genera un problema por la manera en que nosotros los jueces las tendríamos que recoger. Nada más para terminar, a la Corte no nos han llegado muchos asuntos de estos. Lo que la Corte hemos tenido que hacer en materia indígena, simplemente como solución de derecho positivo, es determinar la diferencia entre intérprete, traductor, defensor, qué tienen que saber, qué no tienen que saber, etc. Pero hasta ahí nos hemos quedado. Pero yo coincido contigo que toda vez que tienen un reconocimiento pleno en el segundo constitucional, usos y costumbres, pues evidentemente nos tendríamos nosotros que presentar, y aquí viene, y se tendría que retomar la discusión, si la costumbre, que es una discusión muy vieja, la escuela histórica alemana la tiene muy desarrollada, si la costumbre es derecho o es un hecho que va a estar o no significado. Yo creo que es derecho, por si no, no tiene ningún sentido de constitución, pero tampoco le puedes pedir a todos los jueces del país que efectivamente conozcan, a lo mejor los jueces de instancia primera sí, pero a la Suprema Corte de Justicia que conozcamos la totalidad de las costumbres va a ser una condición difícil, donde me parece que nosotros tendríamos, por ejemplo, con fundamento en el 79 del Código Federal de Procedimientos, que nos permite a nosotros pruebas para mejor proveer, etcétera, o inclusive adquirir conocimiento para poder resolver, identificar esta condición del uso y costumbre, cómo se aplica o no, para poder resolver el caso concreto. Sí, alguna otra. Sí, aquí adelante. Mi nombre es Sergio Villa y mi duda es la siguiente. Hablando de ese aspecto de salir de una concepción meramente poético-retórica de la Constitución, hay una palabra dentro de los mecanismos para proteger los derechos fundamentales que es promover. ¿Considera usted que esa promoción de los derechos fundamentales tenemos que concebirla no como una actividad tal vez mediática del Estado, sino como toda una obligación del Estado de tal vez, aunque podría sonar así de elocuente, sino llevarle los derechos fundamentales al gobernado? Yo creo que sí, y esto se puede terminar relacionando mucho con esta modalidad, que aun cuando tenía alguna construcción jurisprudencial, desde junio del 11 está establecida expresamente en la acción recogida en la ley de amparo de abril de este año, en el sentido de que se pueden demandar omisiones. Claro. ¿Por qué? Porque la promoción implica necesariamente acciones de información, acciones de prevención, es decir, implica muchas acciones de protección, etcétera, un conjunto de acciones. Alguien, yo no estoy dando ideas, simplemente lo pongo como una condición hipotética, alguien podría decir, bueno, pues lo que estamos percibiendo es una falta de promoción de derechos humanos y eso promoverse a través de un amparo. La sentencia sería una sentencia sumamente interesante en el sentido de que ordenáramos no la acción específica que solemos tener de devuelve, restituye, etcétera, sino genera un programa, genera acciones, genera algún tipo de cosas, para simplificar, en términos de promoción
de ese mismo derecho. Yo creo que sí, y se facilita mucho más en términos ya digamos operativos con el tema de las omisiones, ¿no? Jorge, sí, y realmente te felicito por la presentación tan didáctica que has hecho. La consulta sería por esta vía. Si en la mayoría de los tratados que hemos suscrito como país sobre derechos humanos, en su momento el país no hizo reservas, ¿sí? Entonces, las restricciones que puedan sobrevenir entran a un cuestionamiento constitucional y que tiene que ver mucho con la promoción de que Claro, gracias Jorge. Es que el profesor Bitker y yo somos amigos de hace muchos años, por eso nos hablamos así, con esta confianza y este cariño. A ver, el tema es bien interesante. Cuando estamos haciendo, ¿se acuerdan el primer anteproyecto de ley de amparo en el año 99? A mí me invitaron como académico, yo estaba el profesor todavía, y al maestro Fix. Y al maestro Fix a mí se nos ocurrió que no solo debía proteger el amparo, garantías individuales en el lenguaje entonces, sino poner tratados internacionales. Pero nos llevamos una muy curiosa sorpresa. Yo llamé oficialmente, etcétera, a la Cancillería, al Senado y a la CNDH, y cada institución tenía una contabilidad distinta de tratados. Desde ahí, el levantamiento físico de tratados, bueno, pensar que nada más, entonces uno decía, pues tenemos 75, otro 90 y otro 110, entonces oiga, pues ni siquiera, es como si no supiéramos cuándo estamos en el salón, pues sí está un poco preocupante. Ya no preguntemos si sabían cuántas reservas había, etcétera. Creo que eso se ha ido corrigiendo y está un poco más adecuado. Primer problema. Segundo problema, yo creo que por la vocación, o más bien por la búsqueda de legitimación del Estado mexicano, se firmaron todos los tratados. Vean todos los de OIT. Si ustedes toman el documento, el libro que da relaciones, yo creo que ustedes pueden ver que hay ciclos de tratados. Hay ciclo de lo que entonces se llamaba, ya sé que ahora no soy políticamente incorrecto, trata de blancas. Hay un pico donde México firma todo y después ese tema de trata de blancas, hoy trata de personas, decae. Y luego se firman pues los que conocen, todos los de comercio, GATT, etc., y después cae. Entonces, ustedes pueden encontrar los ciclos de lo que en el mundo estaba pasando, hoy que hay violencia contra la mujer, niños, es decir, son los ciclos históricos. México firmó todo. Entonces, un problema de esta materia es efectivamente la enorme cantidad de tratados que están celebrados. Y un tercer problema que algún día lo leí en ese libro, a mí me parece muy bueno, muy introductorio, que el de Paul Reuter sobre tratados que tiene traducido el Fondo de Cultura. El profesor Reuter dice una cosa muy buena, dice, miren, imagínense ustedes que están negociando un tratado, tienen unas personas de una religión y otras de otra, unas de una zona pobre, otras de una zona rica del mundo, etc. Y todos se tienen que sentir razonablemente cómodos con la relación. Entonces el problema es que para que todos quepan en la redacción, pues la redacción se tiene que hacer así, sumamente ambigua, sumamente amplia, porque si no, no, eso yo no lo puedo firmar porque yo tengo minorías étnicas, y yo no porque la mujer no sé qué y el otro por su religión. Entonces hay problemas muy complicados, entonces se hacen redacciones sumamente extensas y cuando se tiene que aplicar eso en un juicio, pues es muy complicado. Yo se los digo, ¿por qué? Porque uno tiene que encontrar como una media razonable que trate de interpretar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es un asunto fácil. Decir, están en tratados, bueno, eso simplemente es el principio de identificación, pero ya enfrentarse a extraer de un tratado con estas condiciones y con esta abundancia nacional, yo creo que va a ser un asunto bien complicado, bien complicado. Y está la parte de restricciones. México, presentó el presidente Peña hace unas semanas, retiró varias cláusulas interpretativas y sobre todo algunas reservas de tratado en este sentido que tenían que ver con la parte fuero militar, etcétera. Creo que hasta donde sé, no lo he visto en diario oficial, yo creo que no se ha aprobado, pero bueno, ahí ya se quieren retirar algunas de estas reservas. Pero sí creo que tiene toda la razón el profesor Witt, crees que es muy complicado el manejo de estos enunciados, porque de esos enunciados tienen que salir derechos
Con esos derechos se tienen que hacer cosas, y luego son cosas muy pesadas, como declarar inconstitucionalidades de leyes, repartir, hacer programas como el que planteaba Villa, ese tipo de cosas que tienen que irse haciendo, este tipo de construcciones que tiene su grado de dificultad. Sí, gracias. Guillermo González López, de la Universidad de Guadalajara, abogado. Señor ministro, ahora con la protección a los derechos humanos, estamos viendo que la reforma a la ley de amparo también los protege por omisiones de autoridad, no solo por actos. Entonces ahora los ciudadanos van a poder atacar actos de autoridad por omisión en el caso de omisiones a los derechos sociales, como la salud, la vivienda. Y ahora que usted habla que en el segundo párrafo del primero constitucional cualquier autoridad en el ámbito de sus competencias tendrá que proteger estos derechos humanos, sí. Yo veo una escalada de amparos de cualquier ciudadano para efectos de que si no me dotan de vivienda y no me dotan de agua y no me dotan de buena educación, yo iré al juicio de amparo y me lo tendrán que proteger. Esto creo que es muy interesante y quisiera que me explique cómo se va a resolver esto al respecto. Gracias. No, muchas gracias. Sí, yo coincido con usted. Yo creo que el trabajo nos va a aumentar considerablemente a nosotros. Esta es la conclusión de una parte. Y sí, efectivamente, omisiones legislativas ya habíamos tenido en varias controversias constitucionales, pero eran omisiones legislativas muy restringidas. En el año 99 se hizo una gran reforma del artículo 115 en materia municipal y se ordenó en el transitorio de la reforma que las autoridades tenían que emitir la legislación en un cierto plazo. Y muchas de ellas no emitieron esa legislación. De hecho, tuvimos asuntos aquí del municipio de Guadalajara en relación con el cobro de prediales, precisamente, y no se habían emitido la legislación. Entonces, ¿qué es lo que la Corte dijo? Hay evidentemente una omisión, y ese caso era muy fácil detectarla. ¿Por qué? Porque simplemente era decir, ¿cuándo tenía que haber estado la ley? Tal día. No hay ley, pues hay una omisión. Ese era de los casos, digamos, muy fáciles que de hecho generamos, no sé si hasta unanimidad en los votos en la Corte. Ya después hay otros casos más complicados que ahí tuvimos mayorías. Pero ¿cuál es el problema de la omisión? Yo al menos me la represento así, se la explico cómo yo me la represento. No quiere decir que sea la única ni que sea la mejor, simplemente es una forma. Para que usted sepa qué se omitió, usted tiene que tener una imagen mental más o menos de lo que debió haberse dado, porque si no es muy difícil saber qué se omitió. Y ahí está lo que resulta muy interesante en esos juicios. Toma una materia, la que usted quiera, salud. Entonces yo más o menos como ministro debía decir, a partir obviamente del agravio, de todo lo que son los temas procesales, pero tenía que decir, mire, yo creo que el derecho a la salud debía ser como de este tamaño, déjeme ponerlo así, pero como la ley nomás le da un derecho a la salud así, le falta así, y consecuentemente aquí está la omisión. Es que si no es así, si no se ve el problema así, pues es muy complejo. Bueno, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué debiéramos tener? ¿Qué tienen los sudafricanos? ¿Qué tienen los costarricenses? No sé, pero más o menos es una imaginación de ese tipo. Entonces la Corte, ¿qué es lo que hace? Imagina, piensa o postula, si quieren, el tamaño del derecho a la salud, como así. Y este derecho a la salud tiene que tener esto y esto y esto y estos cuidados y estas medicinas y estas intervenciones y tal. Como la ley no alcanza eso, ahí es donde creo que puede venir un problema muy interesante en este mismo sentido. Y desde luego está todo el tema de los derechos sociales. Los derechos sociales básicamente lo que significa son prestaciones del Estado. Yo de eso hice mi tesis y era la conclusión en la que yo llegaba respecto a la Constitución española, que el Estado en los derechos sociales de a de veras le tiene que dar educación, salud, trabajo, vivienda, agua, pero todo eso cuesta, son prestaciones. Entonces, y esas prestaciones tienen que ir acompañadas de una acción, como dicen ahora, una acción pública, una política pública. Si no, pues no, que todos los niños tengan educación, pues que tengan. Y ahora pusieron educación de calidad, ¿no? Está en el tercero. Entonces, ¿puede un padre en interés de su hijo promover un amparo porque la educación que se le está dando a este chiquito, no ya no me pronuncio para que no me meta yo en lío, pero de que se puede plantear el caso, claro. Siempre vemos las sesiones de la Corte
y siempre vemos con mucho agrado y con muchas esperanzas todos los posicionamientos que usted hace, porque la verdad es que siempre están dentro de la razón, dentro del derecho y dentro del sentido común. Todos los estudiosos del derecho, todos los que somos progresistas, siempre esperamos sus intervenciones. Respecto a lo que ahorita comentábamos del tema, respecto a los amparos por omisiones de las autoridades, más ahí yo tengo ciertas dudas. Una de esas dudas yo creo que se van a tener que hacer con interés legítimo, no con interés jurídico, y bueno, también con los otros medios de defensa, que son las acciones de inconstitucionalidad. Pero a veces nosotros percibimos que el Poder Judicial va más avanzado, es más progresista que los otros dos poderes, porque los otros dos poderes a veces tienen ciertas deficiencias al momento de realizar sus acciones, ¿sí? Por falta de técnica jurídica, por falta de voluntad, por cuestiones de Estado. Entonces tenemos siempre que recurrir a los órganos jurisdiccionales. Con este nuevo sistema, digo, lo que tenemos que tener mucha atención es en la cuestión de la inconstitucionalidad de una norma, la inaplicabilidad de una norma al caso concreto y la tutela casi de suplencia de eficiencia de la queja en los derechos fundamentales. Yo coincido con usted, no me metí al amparo porque no era el caso, pero coincido con usted. Si ustedes ven lo que tiene hoy el amparo, es un amparo completamente distinto. Cambió el concepto de interés, cambió el concepto de autoridad, cambiaron las formas de tramitación, hay declaración general, salvo en materia tributaria. Es decir, es otro amparo, otro amparo. Entonces, si usted pone en la misma sintonía o utilice el amparo para estos nuevos derechos en las condiciones que digo, yo creo que es una herramienta de transformación enorme para la sociedad. Yo por eso decía que creo que lo muy importante ahorita es trabajar en la construcción de los sentidos normativos de los derechos, no seguir diciendo qué bueno que tenemos derechos, porque eso ya lo sabemos. Qué bueno, porque sería muy bueno que hubiera la FIL. Oiga, pues si estamos en la FIL, pues sí, usted no ha entendido dónde está parado. Ya estamos aquí, ya hay files, me decía el maestro, el año 27, la FIL. Bueno, ¿para qué hablamos de eso? Mejor digamos cómo está, otro tipo de cosas hay que hacer con eso. Yo creo que eso es muy importante, yo creo que hay que construir. Ahora, que ahí está la herramienta amplísima, el amparo, pues porque derecho social, más acciones colectivas que hay en el amparo, más interés legítimo, más efectos generales, bueno, digo, está todo, como dicen, ya se alinearon los astros, ahora hay que hacer cosas con los astros alineados, porque si no más se queda uno con, dice, ay, mira qué fenómeno tan hermoso en la naturaleza. No, pues hay que hacer cosas para que se transforme esto en ese mismo sentido. Ministro. Gracias, ahí adelante. Buenos días, ministro. Juan Ramos, estudiante de la Universidad de Guadalajara, quinto semestre. Quisiera aprovechar para hacer dos preguntas. La primera de ellas es referente al artículo 62, me parece, de la ley de amparo, el cual dice que el amparo es improcedente en contra de una reforma constitucional. Esto no es contradictorio del artículo 8 y 25 del Pacto de San José. Y la siguiente pregunta es, bueno, aquí hacer un ejemplo práctico referente a la ponderación normativa de derechos de fuente internacional con fuente interna. En la ley de títulos y operaciones de crédito dice que podemos establecer intereses en un pagaré de forma voluntaria interpartes, pero el Pacto de San José nos dice el 21.3 en el derecho a la propiedad que los intereses usureros van en contra. Entonces mi pregunta es, ¿desde qué momento tenemos que hacer valer estos derechos? ¿Desde la presentación de la demanda de primera instancia, o bien se pueden hacer valer en el juicio de amparo? Y si en caso que no los hagamos valer nosotros en la demanda, sería una omisión por parte del juzgador de primera instancia, porque en realidad ya es ex oficio, se dijo. Esa es la pregunta. Me da la impresión que usted trabaja en un despacho y le mandaron a hacerme esa pregunta. Es de una especificidad que evidentemente no se lo voy a contestar. Tuvimos un asunto que se va a ver en la sesión del 11 o 12, que es sobre usura precisamente. Ese tema que usted trata se va a resolver en esa misma sesión, y es precisamente esto. Una persona plantea
si se puede o no considerar determinadas condiciones, así de general, lo dejo, usura a partir del artículo que usted plantea. Entonces, pues vea ese día la resolución y va a aprender muchísimo. Y el otro caso, estaba mejor, sí se ve que sí, esa es académica, esa, la del artículo 62. Tuvimos una discusión horrible durante varios años y fue muy intermitente la votación en si podíamos o no conocer de amparos promovidos contra reformas constitucionales. En amparo, en controversia y en acción. La posición final, yo voté que sí, siempre que se tratara de procedimiento. Porque si el 135 dice 2/3 y así asado y se viola el procedimiento, yo creo que sí. La parte sustantiva no, yo considero que no. Y la razón que yo di es una especie de, como dicen los americanos, de un self-restraint, por si no acaba siendo uno jugando a ser el dios democrático, y eso creo que es peligrosísimo para un constituyente. Yo lo que determino que lo que hace el constituyente, eso no es contrario a mi constitución, sí me parece que es pues casi apoderarse ya casi hasta del juego democrático en un país. Y esas decisiones, ¿se acuerda usted en este amparo que promovieron muchos empresarios contra el 41 constitucional, si había restricciones en radio y televisión, etcétera? Más o menos por ahí corrió el asunto. Pero al final había una posición prácticamente unánime en cuanto a que no procedía el amparo contra reformas constitucionales. Entonces creo que eso fue lo que lo llevaron a la ley de amparo. Tiene usted toda la razón, la pregunta podría ser, ¿es constitucional? Y la pregunta es interesante porque desde hace también unos años, pocos, a lo mejor son 5 años, la Corte está conociendo de inconstitucionalidad en la ley de amparo, cosa que no sucedía antes. Antes se decía, no puede ser como redundante la pregunta. ¿Por qué? Porque entonces se genera un efecto infinito. Pero ya vimos que sí se puede y hemos declarado inclusive la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de ley de amparo, no muchas, algunas, por razón de que son contrarias a la Constitución, o ahora podría llegar inclusive a ser la de los convenios internacionales. Entonces sí está acotado, como usted bien lo dice, la génesis más o menos del problema es el que le acaba de mencionar, pero sí es importante tener en claro que sí se podría plantear la constitucionalidad del artículo que impide la revisión. Yo creo que sería la procedimental, hasta donde yo recuerdo en la Corte nadie estuvo por la sustantiva, pero sí la procedimental en este sentido. Algunos países admiten, casi nadie admite la sustantiva, siempre se cita una sentencia de India que dice que la Corte de India, una sentencia de la Corte del Estado de California en los Estados Unidos, pero es así como un poco de leyenda urbana, como dicen ustedes. Una última pregunta. Buenos días, doctor. Mi nombre es Héctor Romero. Antes que nada quiero felicitarlo y quisiera hacer 2 preguntas que van algo de la mano. Una es en relación a que si un tribunal inferior a la Corte puede, al ejercer control difuso, inaplicar una jurisprudencia de la Suprema. Creo que hubo un caso en Michoacán. Y la otra es, ¿qué debe prevalecer? ¿Una jurisprudencia de la Suprema Corte o una sentencia que sea vinculante para México de la Corte Interamericana? El caso de la obligatoriedad de la jurisprudencia yo creo que hay que distinguir. ¿Por qué? Porque si un juez de primera instancia, un juez del fuero común, no aplica una jurisprudencia, el sentido de obligatoriedad es un sentido de obligatoriedad realmente muy, en términos técnicos de la expresión obligatoriedad, digamos así, para tomar la Kelsen como condición del acto coactivo, no se da. ¿Por qué razón no se da? Porque no puedo yo sancionar a un juez, digamos, del Estado de Jalisco porque desaplique una jurisprudencia. ¿Qué es lo que va a subir? Que cuando vaya en el directo, pues simplemente voy a decir, toda vez que usted no acató la jurisprudencia, revoco y concedo el amparo y le ordeno que dicte la sentencia como yo le estoy ordenando. No puede pasar mucho más. Sí puede pasar en los jueces federales, y de hecho pasa. Si los jueces federales, ya sabemos, jueces y magistrados de unitario colegiado, no acatan la jurisprudencia, sí se les han abierto, y hay un montón de procesos abiertos por no acatamiento de jurisprudencia, porque ahí sí se tiene la facultad a través del Consejo de ejercer un acto coactivo. Entonces es bien diferente un caso de otro. Entonces puede ser la obligatoria, bueno, pues,
está bien, todo se puede llamar obligatoriedad, pero distingamos qué cosas hacemos con la expresión obligatoria. Eso sí creo que es muy importante. Hay un caso ahorita que se está discutiendo porque algunos magistrados de la Ciudad de México desaplicaron una tesis de la segunda sala por considerar que la tesis de la segunda sala era contraria a la Constitución en cuanto a que esta parte del restablecimiento de los policías que han sido cesados. Entonces la segunda sala dio vista al Consejo de la Judicatura y se está siguiendo un proceso en contra de los magistrados. ¿Cuál es mi opinión personal? Ya sé que se puede generar un lío en este tiempo, pero me parece que es un lío que, como toda turbulencia de cambio, luego se ajusta. Es si la Constitución, lo ha reconocido la Corte, faculta a los jueces para desaplicar leyes que vienen del legislador democrático por ser contrarias a la Constitución o a la Convención, pues a mí me parece francamente que, salvo que quisiéramos llegar a una idea de una clausura así del sistema, que lo que dice la Corte es incuestionable, yo no coincido. Creo que si se faculta para mantener la supremacía constitucional en serio, pues en serio también los magistrados pueden llegar a desaplicar las tesis de la Suprema Corte, obviamente dando razones, no cosas arbitrarias, para efectos del pueblo contrario. Ese sería el caso concreto. Y el segundo caso, yo creo que usted tiene razón. En el asunto que hubo de fuero militar, ahí nos expresábamos también varios ministros en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias que vienen de tribunales internacionales o del sistema interamericano, para ser más preciso, pues sí tienen una prevalencia. El Estado mexicano es parte, el Estado mexicano comparece a través de las autoridades que nos representan, o las autoridades vinculadas con el jefe de Estado, etcétera, y después me parece que sí viene una condena que se tiene que internalizar dentro de los órganos nacionales para que los órganos nacionales la cumplamos en este sentido, ¿no? Gracias. Agradecemos al ministro José Ramón Cosío Díaz el que haya aceptado estar esta mañana en Guadalajara. A ustedes su presencia, y aprovecho para también reconocer el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Biblioteca Pública del Estado con sus fondos jurídicos, y por supuesto reiterarles a ustedes la invitación para que los consulten en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco estos fondos jurídicos. Están a su disposición. Muchas gracias, y con esto damos por concluido esta mesa.